Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que francamente está creando un auténtico seísmo en el panorama digital, haciendo que las redes sociales hiervan con comentarios y especulaciones. Si ustedes, al igual que yo, disfrutan de estar al tanto de cada movimiento en el glamuroso mundo del espectáculo, y seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa punzada de curiosidad por asomarse a la vida privada de esas figuras que tanto admiramos? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar un asunto que ha incendiado Internet por completo. Sí, estamos hablando de esas fotografías íntimas que se han filtrado a la luz pública y que tienen como protagonista nada más y nada menos que a nuestro carismático y admirado Can Yaman. Prepárense para sumergirse en los detalles más jugosos y las ramificaciones de esta historia que está acaparando todos los titulares. Y antes de zambullirnos de lleno en este mar de información, si por algún casual aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, les extiendo una invitación de corazón: denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y por favor, activen esa campanita. Es vuestro apoyo lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Bueno, vayamos directos al grano, sin rodeos innecesarios. La noticia explotó hace apenas unos días, y desde entonces el nombre de Can Yaman ha resurgido con una fuerza inusitada en las tendencias de búsqueda y en las conversaciones online. El epicentro de todo este revuelo son unas fotografías que, según los susurros y rumores que circulan, fueron capturadas durante una fiesta de carácter privado y que, por una u otra razón, han acabado al alcance de los ojos del público general. Y cuando digo íntimas, quiero que se imaginen la escena: imágenes que captan a Can en situaciones que, siendo sinceros, podríamos calificar como muy relajadas, distendidas y ciertamente poco convencionales para la imagen pulcra y cuidadosamente construida que solemos ver de él. El actor turco, ese ícono que ha logrado conquistar corazones a nivel global gracias a su magnetismo, su personalidad arrolladora y, por qué no decirlo, su impactante físico, parece que vivió una velada que, de manera involuntaria, se ha transformado en el tema de conversación por excelencia en las redes y los medios. Lo primero que salta a la vista, y que genera un gran número de interrogantes, es cómo estas imágenes, concebidas para un círculo íntimo y selecto, han terminado propagándose de forma tan masiva y descontrolada. Las redes sociales, como ustedes bien saben y experimentan a diario, son un arma de doble filo. Por un lado, nos ofrecen una ventana sin precedentes a la vida de nuestras estrellas favoritas, permitiéndonos atisbar un poco más de su cotidiano, sus proyectos y, en ocasiones, sus momentos de ocio. Pero por otro lado, pueden degenerar en un auténtico torbellino, capaz de desenterrar y exponer aspectos que, en la mayoría de los casos, sus protagonistas preferirían mantener celosamente guardados. Y en este caso particular, la filtración ha sido, sin duda alguna, de una magnitud considerable. Hemos sido testigos de cómo estas fotografías se han compartido vertiginosamente en plataformas de la talla de Twitter, Instagram, e incluso han encontrado su camino a través de grupos privados de WhatsApp, desatando una cascada de reacciones que, como era de esperar, han sido de lo más variadas. Por un lado, encontramos a sus seguidores más acérrimos y devotos. Si bien es posible que hayan experimentado una dosis de sorpresa ante las imágenes, su respuesta ha sido abrumadoramente positiva y de apoyo incondicional. Han inundado las redes con mensajes que defienden vehementemente su derecho a la privacidad, minimizando la relevancia de estas fotografías y desestimando la importancia de invadir su espacio personal. Hemos leído frases reconfortantes y cargadas de empatía como: él es libre de hacer lo que quiera en su vida privada, nadie debería juzgarlo, o dejemos de invadir su espacio personal, todos tenemos derecho a nuestros momentos de relax. Y sinceramente no les falta razón. Todos, sin excepción, merecemos tener nuestros momentos de esparcimiento, de relax y de diversión sin la presión de ser constantemente observados o juzgados. Y las celebridades, a pesar de su estatus de figuras públicas, no dejan de ser seres humanos con sus propias vidas y sus propias necesidades. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de coyunturas, donde hay luz, también hay sombra. Han surgido inevitablemente voces críticas y comentarios que distan mucho de ser amables. Algunos aprovechan la oportunidad para lanzar dardos y criticar su comportamiento, otros se sumergen en un mar de especulaciones sobre el contexto exacto de la fiesta, e incluso hay quienes, aprovechando la coyuntura, han cuestionado la imagen pública tan cuidadosamente cultivada y proyectada por el actor hasta este momento.
Esta es, en esencia, la dualidad inherente a la fama. Un día eres el ídolo aclamado, y al siguiente cualquier pequeño detalle de tu existencia privada puede ser magnificado, diseccionado y analizado hasta la saciedad, a menudo perdiendo la perspectiva real. Ahora, si profundizamos en lo que se observa en estas fotografías, sin entrar en detalles que podrían resultar excesivamente gráficos o morbosos para algunos, lo que las imágenes revelan es a Kanyaman en un ambiente festivo, rodeado de otras personas. Lo que les confiere el calificativo de íntimas es precisamente la escasa indumentaria que lleva, o en algunos casos, la ausencia total de ella, y las poses que adopta, claramente relajadas y desenfadadas. Se le ve en un estado de aparente despreocupación total, riendo, interactuando de una manera muy cercana y efusiva con algunos de los asistentes. Los rumores que van y vienen sugieren que se trataba de una celebración de índole muy privada, quizás posterior a algún evento importante, un rodaje exitoso, o simplemente una reunión entre amigos, donde las convenciones sociales y las normas de etiqueta se dejan de lado por completo. Y aquí surge la pregunta que resuena con fuerza en cada conversación sobre el tema: ¿quién ha sido el responsable de filtrar estas fotografías? Esa es, sin duda, la gran incógnita que mantiene a muchos con la intriga a flor de piel. ¿Fue alguien que estuvo presente en la fiesta y que buscaba deliberadamente causar un revuelo, generar controversia o quizás obtener algún tipo de beneficio personal? ¿Fue un error involuntario, un descuido, una mala gestión de las imágenes? O tal vez, como a veces ocurre en el complejo entramado del mundo de la farándula, una estrategia calculada para generar atención mediática? La realidad es que en este universo, las motivaciones detrás de estas filtraciones suelen ser tan enrevesadas y multifacéticas como los propios escándalos que generan. Lo que es innegable es que la persona o personas que orquestaron esta filtración han logrado, sin lugar a dudas, su objetivo principal: revolucionar las redes sociales y colocar a Kanyaman, una vez más, en el epicentro de todas las miradas y de todos los comentarios. Este incidente, que ha desatado tal oleada de opiniones, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos cruciales de nuestra sociedad actual y de la vida en la era digital. En primer lugar, nos subraya la inherente vulnerabilidad de la vida privada de las figuras públicas. A pesar de todas las precauciones que puedan tomar, de los muros que intenten erigir alrededor de su intimidad, siempre existe una rendija, una puerta trasera, por la que un momento personal e íntimo puede terminar expuesto ante los ojos de millones de personas. Es un recordatorio contundente de que, por muy admirados y venerados que sean, siguen siendo seres humanos con sus propias vidas, sus propios espacios y sus propias necesidades de intimidad. En segundo lugar, este suceso pone de manifiesto la insaciable voracidad de las redes sociales. La velocidad vertiginosa con la que una noticia, o en este caso, una imagen, se propaga por todo el entramado digital es asombrosa. Y la facilidad, a menudo alarmante, con la que se emiten juicios y se condena sin tener siquiera todos los detalles o el contexto completo, es un aspecto que, a título personal, me genera una profunda preocupación. Las imágenes descontextualizadas de su entorno real pueden dar pie a juicios erróneos, malinterpretaciones e, inevitablemente, a un daño significativo en la reputación de una persona. Y volviendo a la figura central de esta noticia, Kanyaman, es fundamental recordar que el actor ha cultivado, y mantenido con gran esmero, una imagen pública muy cuidada y positiva. Conocido por su disciplina férrea, su dedicación al deporte como un pilar fundamental de su estilo de vida, y su incuestionable profesionalismo y entrega a su carrera, estas fotografías, en su naturaleza íntima y desinhibida, contrastan de forma notable con esa faceta que sus seguidores conocen, admiran y que, en gran medida, ha sido la base de su éxito. Sin embargo, también es una verdad universalmente aceptada que todos poseemos diferentes facetas, diferentes capas en nuestra personalidad. Y una noche de diversión, incluso si ésta se desinhibe de forma particular, no tiene por qué definir la totalidad de la persona, ni anular los méritos y la trayectoria construida a lo largo de los años. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en otros países donde Kanyaman goza de gran popularidad, han estado cubriendo la noticia con una intensidad digna de un acontecimiento de máxima relevancia. Las especulaciones se han disparado: ¿quiénes eran las otras personas que aparecían en las fotos? ¿Cuál fue el lugar exacto donde se celebró la fiesta? E incluso se han llevado a cabo intentos, probablemente infructuosos, hasta ahora, de contactar con el equipo del actor para obtener una declaración oficial y clara al respecto. Hasta el momento de redactar estas líneas, no ha habido un pronunciamiento oficial y detallado por parte de Kanyaman o de sus representantes.
Esta ausencia de declaraciones, en un mundo donde el silencio a menudo genera más preguntas que respuestas, añade un velo de misterio y expectación a todo el asunto. Sin embargo, es posible que la falta de comentarios sea, en sí misma, una estrategia deliberada, una forma de no dar mayor trascendencia a un incidente que él, personalmente, preferiría dejar en el olvido, sin alimentar más el fuego de la especulación. Este tipo de eventos, aunque intrínsecamente negativos en lo que respecta a la invasión de la privacidad y la exposición pública no deseada, a menudo terminan teniendo un efecto paradójico, el de fortalecer el vínculo entre el artista y sus fans más leales y genuinos. Aquellos que lo siguen por su trabajo, por su talento artístico y por su personalidad de fondo, suelen ser mucho más comprensivos, empáticos y solidarios ante este tipo de situaciones. Las redes de fans, verdaderos ejércitos digitales, se han activado rápidamente para defender su imagen, desviar la atención hacia sus logros profesionales, sus proyectos futuros y recordarle a la comunidad en general que todos, sin excepción, cometemos errores, tenemos momentos de debilidad o simplemente necesitamos momentos de relajación y descompresión. Resulta sumamente interesante observar cómo la percepción pública de una celebridad puede fluctuar y cambiar de manera tan drástica. Can Yaman ha logrado forjar una carrera sólida y envidiable, participando en series de televisión de un éxito arrollador que lo catapultaron a la fama internacional. Su imponente físico y su innegable atractivo lo han convertido en un referente para millones de personas, un modelo a seguir en muchos aspectos. Pero detrás de esa imagen pública, de ese empaque mediático, se esconde un ser humano que, como cualquier otro, tiene sus momentos de ocio, sus espacios de libertad, y que tiene el derecho, si así lo desea y lo considera oportuno, de relajarse, desconectar y simplemente disfrutar de la vida sin las cadenas de la atención constante. La cuestión de la privacidad en la era digital es, sin duda alguna, uno de los debates más acalorados y recurrentes de nuestro tiempo. ¿Hasta dónde se extiende el derecho a la información, a la curiosidad pública, y hasta dónde empieza la inmoralidad y la invasión de la vida privada? Cuando hablamos de figuras públicas, de personas que viven bajo el escrutinio constante de millones de ojos, la línea divisoria se vuelve peligrosamente difusa y, en ocasiones, casi imperceptible. La expectación por conocer cada detalle de sus vidas es inmensa, es un motor que impulsa a muchos, pero esto no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la difusión de imágenes obtenidas de forma ilícita, mediante engaño, o que atentan directamente contra su más profunda intimidad. Espero sinceramente que con esta detallada explicación, les haya quedado un poco más claro el panorama completo de este escándalo que, como un huracán, está sacudiendo los cimientos de las redes sociales. Las fotografías íntimas de Can Yaman, capturadas en el seno de una fiesta privada, han desatado un torbellino de comentarios, de especulaciones sin fin y de debates apasionados. Hemos sido testigos de cómo sus fans más fieles han alzado la voz para defenderlo, mientras que otros, desde una postura más crítica, han aprovechado para cuestionar su comportamiento. La incógnita sobre la identidad de los responsables de la filtración sigue abierta, y la reacción, o la falta de ella, por parte del actor y su equipo, se mantiene como la gran pregunta que todos nos hacemos. En resumen, este desafortunado incidente nos sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad inherente de la privacidad en nuestro mundo digitalizado, de la increíble velocidad con la que la información, verídica o no, se propaga sin control, y de la compleja y a menudo cruel dualidad de la fama. Can Yaman, un actor que ha logrado conquistar al público a nivel mundial con su talento y carisma, se encuentra ahora, de forma inesperada, en el ojo del huracán mediático por unas fotografías que revelan una faceta más íntima, más humana y, desde luego, más despreocupada de su vida personal. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta información, que les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a mí me ha parecido desgranarla. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este tema tan candente. ¿Creen que estas fotografías debieron haber visto la luz pública? ¿Hasta dónde creen ustedes que se extiende el derecho a la privacidad de las celebridades en este mundo hiperconectado? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, interactuar con TEDs y debatir abiertamente nuestras diferentes perspectivas. Y si, como espero, les ha gustado este vídeo y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa,
y nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.